van a ser necesarias para hacer la atención, por ejemplo, con los compañeros de intendencia, que son los encargados del trabajo fuerte en realidad del proceso de desinfección, de limpieza de las oficinas, que por ahí las herramientas de protección sean las adecuadas, igual el uso de guantes con ellos es bastante indicado, ¿verdad? Y también vamos a hablar después, la maestra Carolina nos va a ampliar mucho del tema especialmente por los procesos de contaminación o desinfección y los materiales que usamos, ¿verdad? Y el uso de careta, este es justamente, les pongo ahí la imagen de la careta que se desarrolló en conjunto con Guateplast, que es bastante funcional y que nos permite tener una protección bastante alta de los aerosoles y por esa ruta poder tener un equipo de protección personal bastante adecuado. El proceso de desinfección, como les digo, hay equipos que sí se pueden realizar, que son reutilizables y se puede hacer una desinfección más adecuada. Sin embargo, no todos están sujetos a este proceso por las características de reutilizables o no, que sean equipos descartables. Las recomendaciones, pues, saliendo de casa hacia el trabajo es bien importante evaluar si estoy en un grupo de riesgo, ¿verdad? Esto es bien importante hacerlo notar porque de repente no nos damos cuenta, ¿verdad? Y en esto nosotros podemos vulnerar nuestro proceso de salud o enfermedad en un momento, ¿verdad? Y poder quiera que no, hacer vulnerable a nuestra familia o nuestros grupos cercanos. Entonces, de esa forma, hacer una evaluación de si estoy en grupo de en esto hablamos de las enfermedades crónico-degenerativas, de las enfermedades no transmisibles y estas enfermedades que de repente puedan vulnerar el estado inmune de las personas. Entonces, eso es bien importante poder sumarlo a las condiciones como edad y lo que ya se ha platicado anteriormente. En qué lugares se aglomeran más personas, ¿verdad? Eso es bastante importante porque de repente nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Que en el transporte siempre hay cola, en la cafetería siempre hay cola. Entonces, estas situaciones debemos de buscar alternativas para evitar las aglomeraciones y podernos mantener en una medida de un riesgo mínimo, ¿verdad? ¿Qué medidas puede tomar? Pues son bastante amplias. Nosotros podemos hacer una evaluación de en realidad dónde estamos y la ruta que nosotros manejamos. Por lo general, en nuestro diario vivir era de la casa al transporte, transporte al trabajo, del trabajo al transporte y de vuelta a casa. Yo, en lo personal, pues, por lo menos mi diario de manejar es 2 horas y media. Entonces, ya al final de cuentas, termino con un año de casi menos 2 meses sentado en mi vehículo, ¿verdad? Afortunadamente, pues yo me muevo solo y no tengo una condición de riesgo tan alta en relación a la producción de aerosoles o contacto con otras personas que puedan ser el riesgo de un contagio positivo, ¿verdad? Entonces, de esta cuenta, pues es importante qué podemos hacer nosotros, las intervenciones que nosotros personalmente tomamos en el transporte, porque en el transporte público serán otras condiciones que todavía no se han determinado, pero sí hemos visto, por ejemplo, que se han hecho los ejercicios para que guardar el distanciamiento dentro de las unidades como las estaciones, que veremos si en realidad funciona y no solo Transmetro, pues, porque después las otras unidades de transporte que tienen estaciones libres o no son tan reguladas, pues podrían correr más riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, pues el distanciamiento va a ser una de las medidas bastante importantes y evitar el contacto se va a sumar a los protocolos que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? Una de las más importantes, como les hablaba, el distanciamiento social. Unos hablan de 1.5, otros hablan de 2 metros o 6 pies. La verdad que la medida es bastante relativa. Sin embargo, mientras más lejos podamos mantener de las personas, nos va a permitir un riesgo menor, ¿verdad? Evitar las aglomeraciones es algo bien importante porque no todos cargamos mascarilla o no todos la usamos bien y esa cuenta pues es bien importante evitar las aglomeraciones. El contacto, muchas personas ahora por no dar la mano le dan el codo a uno y ya casi que es lo mismo que le estornuden en la mano a uno. Entonces, porque con el protocolo de la tos y el estornudo, pues uno lo que hace es de que se protege con el codo, ¿verdad? Entonces, evitemos esto de saludarnos con el codo, de saludarnos con el puño, de repente hacer un ejercicio de un abrazo virtual, pues quedaría mejor y no es tan abusivo decir, mire, no lo puedo tocar, ¿verdad? Pero en realidad el cero contacto es una medida que nosotros estamos y debemos adoptar para mejorar las condiciones, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues cuando nosotros estamos con nuestra cuenta, evitar la cara y las partes de la cara sin antes lavarnos las manos con agua y jabón. Estas son condiciones que hemos venido platicando, pero sí es importante recordarlas porque en un momento me he topado
y yo mismo lo he hecho de que me estoy tocando la cara aquí en la oficina y no estoy seguro si ya me lavé las manos. Entonces, ese concepto tenemos que irlo mejorando y asegurando con nuestros compañeros. Yo le llamo la atención a mis compañeros y tal vez no me lo llaman a mí, pero de esa ruta tenemos que ir trabajando y verificar las medidas de desinfección donde estamos, ¿verdad? Por lo general, es si vamos a regresar a nuestra oficina, incluso nuestra casa, que veamos que nuestro desinfectante para suela de zapatos está suficiente, tiene suficiente material para poderlo hacer, que el alcohol que estamos utilizando, pues primero no esté expuesto a temperaturas altas o que siempre cumpla con los requerimientos que estamos utilizando. Entonces, de esa cuenta nos puede pasar lo mismo, tanto en nuestra casa como en nuestra oficina o en los lugares donde vamos, porque siempre pueden tener, ahora pues si usted va a un banco, temperatura, alcohol y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta podamos verificar las medidas de desinfección que hay en las áreas que tenemos alrededor. Recomendaciones en el trabajo, pues básicamente es mantener todas las que habíamos platicado, guardar cuarentena. Eso es una bien importante si han tenido contacto con un caso confirmado y comunicar las instancias oficiales. Esto para nosotros es bien importante en materia de salud pública porque nos permite a nosotros reducir la tasa de contagio y por lo menos hacer una vigilancia epidemiológica más acertada desde la casa y poder hacer un reporte más claro. Entonces, de esa cuenta, si yo tengo un contacto, por lo menos es tener conciencia de que yo tengo el contacto y hacer la comunicación con mis personas cercanas para disminuir el riesgo, ¿verdad? Si presenta síntomas, por favor, informe a su jefe. Eso es algo que ya hemos platicado, a su inmediato superior o a su compañero si tiene dudas y de esta forma poder iniciar un procedimiento administrativo más favorable y que nos permita tener la misma protección que para nosotros como para nuestros compañeros, ¿verdad? Comparte lo aprendido, adóptalo en casa y tu comunidad. Es otra situación que es bien importante comentarlo. Yo me tuve que cortar la barba, ustedes me corté como 7 dedos, creo, porque mi sobrino me dijo que no podía usar barba y eso que a mi sobrino tengo 3 meses de no verlo, pero en una videollamada me dijo, mira tío, no puedes usar barba. Entonces, esta ruta nosotros tenemos que ir evaluando y todo lo que aprendemos poderlo multiplicar y replicar en casa, ¿verdad? Entonces, al volver a casa, tomar medidas, las que ya conocemos, ¿verdad? El lavado de dejar los zapatos afuera, lavar nuestra ropa, no sacudirla, usar desinfectantes apropiados para esta situación y de esta manera poder seguirlo trabajando con las medidas específicas. Manejo responsable de desechos es otra situación que nosotros tenemos que aprender a manejar. Cuando hablamos mucho de bioseguridad, hablamos de estos temas específicamente en de desechos biológicos, por eso que ven una caja roja y una bolsa roja, y eso podemos seguir evaluando, ¿verdad? La otra es el distanciamiento que ustedes ven ahí, y es bien importante poderlo manejar de esa forma, y esas van a ser nuestras condiciones en los próximos 2-3 meses, ¿verdad? Entonces, si lo manejamos de esa forma, podemos irlo trabajando más adecuado. La utilización de artículos de limpieza, como les platicaba, las vamos a ver adelante con la maestra Carolina. Es muy importante este enfoque y darle el tiempo necesario para poderlo aprender de mejor manera. Ya tengo las recomendaciones para uso de productos químicos en actividad de la presentación, que va a ser básico para disminuir el riesgo de contaminación o intoxicación, ¿verdad? De una forma u otra. Recomendaciones para la casa. Si hay sospecha, pues quedarse en casa y llamen para recibir atención médica. Tenemos el 1592 para poderlo realizar, o de repente hay otras maneras también que ustedes quieran utilizar y son válidas en edades cumplan con los requisitos de recibir atención médica. Mantener el distanciamiento con otro miembro de la familia es bastante importante, pese a que nosotros podamos tener un caso positivo en nuestra casa, poder hacer un manejo apropiado va a permitir a nosotros no contaminarnos, ¿verdad? De esta forma, buscar las rutas alternativas para el manejo de este paciente, por ejemplo, un aislamiento domiciliar con su espacio bien ventilado. Si no tenemos otro baño, pues tener un protocolo de limpieza de los espacios comunes, ¿verdad? De uso común para poder disminuir las áreas y disminuir el riesgo. Los artículos deben ser de uso personal y también la atención a este paciente positivo o con sospecha, ¿verdad? Que sea por la misma persona y que sea la persona más joven, mayor de edad, obviamente, de casa, para disminuir el riesgo también. Evitar espacios de uso común, usar mascarillas y lavado de manos es obligatorio en este tipo de escenarios. Básicamente, pues, la información es bastante compacta, pero me llamaba la atención compartirles precisamente estos temas, que porque lo escuchamos todos los días,
porque lo vemos todos los días. Siempre hay gente que están usando la mascarilla mal, que solo se tapan la boca.